Entonces vamos a iniciar con la primera de ellos, que nuestra ponente se llama Jessica Rivera Hernández. El tema de su tesis es degradación térmica de compuestos nutracéuticos en especies silvestres comestibles de la Sierra Norte de Puebla. Y les voy a dar una breve introducción de sus estudios. La maestra en ciencias Jessica Rivera Hernández es originaria de Chicahuapa, Puebla, ingeniera en industrias alimentarias por el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla y maestra en ciencia y tecnología agroalimentaria por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha participado en diversos concursos de divulgación de la ciencia, tales como Expociencias, Jóvenes Investigadores, Ciencias Básicas por el TEC-NM, entre otros. Además, sus actividades de disertación y dominio del público la han llevado a formar parte de disciplinas como la oratoria, declamación y teatro. Es ganadora del tercer concurso departamental 3MG del posgrado en Ciencias y Tecnología Agroalimentaria y autora o coautora de 2 artículos científicos. Y pues bueno, vamos a recibir a primera de los jóvenes y vamos a escuchar esta presentación. Bien, pues buenos días. El nombre para los cuates de esta investigación es Los Quelites, Ciencia Culinaria en México. Seguramente muchos de ustedes han consumido en alguna vez por los quelites. Estos principalmente se nos daban en quesadillas de flor de calabaza, los romeritos de Navidad. Los quelites son plantas cuyas hojas, tallos e inflorescencias tiernas se consumen por nosotros los seres humanos. Su peculiaridad es que estos no se cultivan, sino que crecen en entornos silvestres como los montes, las orillas de los caminos y demás. En la zona de estudio que nosotros tenemos, que es Ecatlan, Puebla, identificamos 4 especies llamadas Tuyuquelite, Mala Mujer, Bigote de Cangrejo y Mafafa. Estas especies que hasta ahora hemos podido estudiar respecto a sus aportes nutrimentales y la capacidad antioxidante que tienen, principalmente nos van a aportar fibra, proteínas y minerales que nos ayudan a mantener nuestro sistema inmunológico funcionando correctamente y también nos apoyan en otras áreas como es la parte cognitiva. Hasta ahora nosotros hemos encontrado que estas 4 especies aportan importantes cantidades de antioxidantes, cuyo mecanismo de acción es proteger a nuestras células para que éstas no sean atacadas por los radicales libres y no desarrollemos enfermedades como el cáncer o algunas otras que se relacionan con la parte del estrés oxidativo en nuestras células. Nuestro principal objetivo es invitarlos a todos ustedes a conocer estas especies, a consumirlas, pero también a saber qué es lo que hay detrás de estas plantas. Básicamente este fue el discurso en palabras más, palabras menos que yo di en este concurso. Este se enfoca principalmente en nosotros poder abarcar toda la parte de objetivos, materiales y métodos, los resultados que obtuvimos hasta ese entonces y una breve conclusión de nuestro trabajo. Ahorita estamos desarrollando un artículo científico que nos piden expresar todos estos resultados en 16 páginas, entonces pues realmente esto es todo un reto porque normalmente nuestros manuscritos eran de 26, 27 páginas y reducir todo eso en 16 pues es bastante difícil. Lo mismo pasa con esta presentación. Nuestro examen de grado prácticamente consta aproximadamente de 20 minutos, en los cuales nosotros podemos explicar todo lo que hicimos, todo el fundamento, toda la metodología y los resultados. Sin embargo, en esta ocasión, pues yo tuve que condensar esos 20 minutos en 3 minutos. Y pues como me dijeron que les hablara acerca de mi experiencia y lo que yo creo que me ha ayudado a poder desarrollar esta parte, pues es principalmente una serie de cosas que venían ahí, que no quiere pasar, pero principalmente mantener viva la curiosidad. La particularidad de los niños es que básicamente ellos se cuestionan absolutamente todo. Desde por qué la hormiga se mueve así, desde por qué las hojas se caen, por qué su gato les ronronea todos los días, no sé, cualquier cosa. Entonces, la idea es seguir conservando esa curiosidad, pero no quedarnos solamente con la curiosidad, sino ahora también tratar de responder a esas preguntas.
¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues principalmente a través de la lectura. No solamente de artículos científicos, también pueden leer cualquier otro material que les va a ayudar a enriquecer sus ideas, a tener más curiosidades, pero sobre todo a poder expresar lo que ustedes piensan de una forma que sea entendible para los demás. A veces es muy diferente decir las cosas como se nos ocurre, en nuestra cabeza suena perfecto y nosotros nos entendemos súper bien, pero aquí el reto es hacer que los demás entiendan lo que tú les quieres decir. Y pues para lograr esta parte, una vez que hemos leído todo lo que se nos ha ocurrido, tenemos que aprender a sintetizar, es decir, encontrar las ideas principales, las que nos ayudan a explicar mejor y de una manera más breve, para después, en nuestro caso, pasar a la parte de la investigación, la parte del experimento, diseñar nuestro protocolo, saber qué es lo que queremos investigar, plantear nuestro objetivo en forma de preguntas, básicamente, para que nosotros en las conclusiones y en los resultados podamos dar las respuestas a estos interrogantes. La particularidad de nuestro caso de los artículos científicos es justamente eso, seguir una estructura en la que nuestros objetivos y la introducción van a plantear las preguntas que nosotros queremos responder. En la metodología vamos a saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para poder responder estas preguntas, y finalmente los resultados y la discusión van a ser justamente las respuestas a todas estas interrogantes. Todo esto bailado desde el título, la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión. Y finalmente, en nuestro caso, se nos pide actualmente que atendamos cierta serie de objetivos de desarrollo sostenible, que en el caso de mi investigación constó del número 2, que es el hambre cero. Lo que busca nuestro equipo de investigación, que de hecho está ubicado en el Laboratorio de Productos Naturales de la Preparatoria Agrícola, es justamente investigar acerca de estas especies que se conocen como subutilizadas, para poder nosotros brindar otras opciones que aporten nutrientes, pero que además nos ayuden a preservar nuestra salud de una forma pues más consciente, y sobre todo tratando de promover la domesticación de estas especies, porque actualmente están desapareciendo debido al aumento de la población, al desplazamiento de estas especies para poder tener sistemas de cultivos más controlados. Entonces, otra de las características importantes de este grupo de investigación es que buscamos fundamentar, decirles por qué es importante conservar estas especies y a la vez invitarlos a conservarlas pues, de una manera bastante sostenible y amigable con el medio ambiente. Entonces, a grandes rasgos, esta ha sido mi experiencia, este ha sido pues, el motivo por el cual de hecho también investigo, porque siempre fui una niña muy preguntona, pero hasta cierta edad tuve que conformarme con las respuestas que me daban pues, los adultos. Y una vez que yo ya pasé a ser adulta, mi tarea fue tratar de responderme a mí misma acerca de estas interrogantes. Gracias por el espacio y si tienen alguna pregunta. El tema que les vengo a dar hoy es monitorear el nivel de energía de un robot agrícola para retorno a un centro de recarga. El proyecto está liderado por un doctor de irrigación, que es el doctor Noé Velázquez López, y este trabajo lo presenté en el concurso a nivel Chapingo, que es el tesis en 3 minutos. Las bases de este concurso era básicamente explicar tu tema en 3 minutos, usar una sola diapositiva que no tuviera movimiento, fuera estática, y usar un lenguaje adecuado para público que no fuera especializado en el tema. La siguiente, por favor. La diapositiva que yo presenté fue esta. La manera de explicarlo más o menos iba de esta manera. Muchos agricultores mexicanos pasan largas jornadas bajo el sol. Algunos de estos ya han escuchado hablar de lo que son los robots agrícolas, pero lo visualizan como algo lejano, caro y fuera de su alcance.
En el posgrado de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua estamos desarrollando un robot pensado en el agricultor mexicano. Este robot tiene el potencial de apoyar en tareas clave como es la siembra, aspersión, monitoreo de plagas y enfermedades, detección y eliminación de malezas, entre otras actividades. Pero para que todo funcione de manera correcta hay un punto crítico, las baterías. Si el robot está haciendo su trabajo y se queda sin energía en mitad del campo, alguien tiene que desplazarse hasta donde quedó varado para poder recuperarlo. Esto sin duda representa una pérdida de tiempo y productividad. Mi aporte al proyecto fue el desarrollo de un sistema de monitoreo energético que permita conocer a distancia el nivel de carga de la batería. Entonces, para eso, no es tan sencillo como visualizar una aguja que mide el nivel de combustible en los automóviles. En una batería es un poco más complejo medir cuánta carga le queda. Se monitorean señales eléctricas y se hacen cálculos para poder estimarlo. Para conseguirlo, equipamos al robot con sensores que miden corriente, voltaje, y esa información la transmitimos en tiempo real hacia una computadora del usuario. En esa computadora nosotros aplicamos un algoritmo, un método que se llama el método de conteo de Coulomb. Este método estima la cantidad de energía que tiene la batería sumando y restando cada gotita de energía que entra o que sale de la batería. Entonces, cuando el sistema estima que el nivel de carga es bajo, pero suficiente para que el robot se traslade desde donde está hacia un centro de carga, emite una alerta en la computadora del usuario. Es importante mencionar que la comunicación entre la computadora y el robot no necesita de señal celular ni internet. Esto debido a que estamos usando una red de largo alcance denominado LoRa. Es ideal para zonas rurales donde no hay conectividad. Entonces, cuando el usuario recibe la alerta de que el nivel de carga es bajo, él desde su computadora traza un camino desde donde está el robot al centro de recarga. Es como trazar un camino en Google Maps, y el robot sigue esa ruta de manera automática gracias a un sistema de navegación satelital que de igual manera hemos implementado. Una vez en la estación de carga se hace un cambio de baterías y el robot queda listo para retornar a sus actividades. Todo el sistema ha sido calibrado y validado en campo. Navegación, sensores, comunicación, trabajando como un solo equipo. Esto para darle a los agricultores herramientas tecnológicas reales, accesibles, para que su trabajo sea más preciso y menos cansado. Este proyecto no busca reemplazar al agricultor mexicano, más bien busca poder ayudarlo en esas tareas que son muy cansadas. Pues de manera general, eso fue lo que presenté en el concurso de tesis en 3 minutos. Y ahora me gustaría hablarles un poco de todo lo que es el proyecto del robot. Lo que estoy haciendo es únicamente una partecita del proyecto, pero es un proyecto muy grande. Me gustaría presentarle lo que conlleva toda esta investigación del robot. A ver, la siguiente, por favor. Como mencionaba, el proyecto está a cargo del doctor Noé Velázquez, es un profesor investigador del Departamento de Irrigación. La motivación para empezar a desarrollar este tipo de tecnologías vino de sus estudios cuando fue a hacer un posgrado a Japón. Él hizo su maestría y doctorado en Japón. Él cuenta que cuando llegó fue a un museo de ahí, de alguna universidad de Japón, y vio esa imagen en un museo. Y fue como impresionante para él porque en Japón a mediados de los años 60 dejaron de usar la tracción animal. Y fue muy impresionante porque en México creo que hasta nuestros días seguimos usando la tracción animal. Entonces él, al regreso de sus estudios de posgrado, animó a unos estudiantes en una materia de instrumentación ahí en el posgrado a empezar a desarrollar este tipo de tecnologías con un presupuesto muy limitado. Empezaron con el desarrollo del primer prototipo. A ver, la siguiente. Este fue el primer prototipo que se desarrolló. No había, como les comento, no había presupuestos, alcanzó nada más para unas llantas de triciclo ahí, una estructura muy sencilla, unos motores, una batería, y la primera tarea que se le dio fue que girara sobre su propio eje. Para esto tiraban unas llantas las llantas del lado derecho hacia adelante y las izquierdas hacia atrás, y hacían un giro sobre su propio eje. Es un video, a ver si lo pueden producir desde la izquierda. Ya, perfecto, lo hacía. Ya podía girar sobre su propio eje, ya podía ir adelante, atrás, izquierda, derecha, y ya dijeron, no, pues ya está listo, ¿no? Vamos a un entorno más real, y lo sacaron por ahí a
un campo, a un jardín del posgrado y le programaron para que hiciera un círculo perfecto. Y esto fue lo que hizo. En línea recta nunca alcanzó a girar, la tracción no le daba. Entonces se tomaron ahí los errores que había, las llantas no eran las adecuadas, los motores tampoco, y se hizo un rediseño total del robot. A ver la siguiente. Este es el segundo prototipo, le pusieron más producción, ya lo dibujaron en 3D, cambiaron los motores, ahora eran motorreductores, igual programaron para que la prueba final era que hiciera un círculo perfecto. Reproduce el video del centro. Efectivamente lo programaron y ahora sí ya el robot podía hacer un círculo perfecto, adelante, atrás, izquierda, derecha, y dijeron, pues ahora sí, ya estamos listos para ir a campo. Lo llevaron ahora sí ya a un entorno más real, que es un campo agrícola. Ya se compraron por ahí una sembradora, se la adaptaron y hasta le pusieron un panel para que fuera esto suficiente, pensando que ya iba a salir todo perfecto, pero no. Ahí se puede ver en el video cómo se atasca, la fuerza de los motores no le da, la sembradora va al aire, no va sembrando, el panel no es de las dimensiones necesarias para cubrir el gasto energético del robot. Entonces pues otra vez se hicieron anotaciones, se hicieron mejoras y así es como llegó la tercera versión, que es esta por ahí anda en Chapingo. Ya pusieron un sistema de suspensión a las llantas para que ya se desplazara de una mejor manera en el campo. Lo probaron ya en campo, ya funcionaba de manera perfecta, y una vez que el robot ya navegaba bien, se desarrolló igual un algoritmo. Cuando había cultivo establecido, detectando el color verde de las plantas, ya podía ir solito en los surcos. Entonces dijeron, si ya puede ir solito en el surco, pues ya le ponemos un aspersor atrás y ya puede ir tirando fertilizantes solito, ¿no? Y es lo que hicieron, desarrollaron un aspersor muy básico ahí, y ahí el robot pues ya va solito, ¿no? Es de los primeros grandes avances que hubo del proyecto. Ya una vez que el robot pues ya se movía bien, pues empezaron a desarrollar aplicaciones para a ver la siguiente. Bueno, antes, por ahí cuando se empiezan a desarrollar aplicaciones, resulta que la fuerza del robot no es la suficiente para arrastrar los implementos. Entonces se tuvo que buscar un cuarto prototipo muy similar a la tercera, únicamente se le pusieron motores más grandes para que tuvieran más fuerza al dar los implementos, y así es como llegaron a desarrollar ya aplicaciones para el vehículo. A ver la siguiente. La segunda aplicación, la primera fue la aspersión, la segunda por ahí un compañero, Raúl Vidal, en la maestría desarrolló una sembradora. Por ahí está Vidal, levante la mano. Él desarrolló una sembradora de precisión. Esta sembradora ya es programable, nosotros podemos tirar las semillas de maíz a la distancia que nosotros queremos y a la profundidad que queremos. De hecho, esta sembradora tiene una patente por ahí, pero también tiene diversas patentes de suspensión, carrocería, algoritmos. Entonces desarrollaron la sembradora. A la par, un compañero en su tesis de doctorado hizo una red neuronal para identificar diferenciar lo que es maíz de lo que es maleza. Una red neuronal, y esos son sus resultados. Ya una eficiencia más o menos como del 92-95% al diferenciar maíz de maleza. Y como complemento a esta tesis, igual un compañero, Alan, que por ahí anda también, en su tesis de maestría desarrolla un brazo robótico. Entonces ya tenemos detectada la maleza, tenemos la coordenada, él desarrolla un brazo para quemar la maleza usando luz láser. La siguiente. Y esto es lo que estoy desarrollando yo, que es básicamente dos cosas: navegación satelital y estimación del nivel de carga. Para navegación satelital tenemos que hacer muchas pruebas en campo. Ahí lo que buscamos es que el robot vaya lo más recto posible. Si el robot oscila mucho, hay mucho consumo de energía. Entonces, si es más recto para nosotros es mejor. Entonces tenemos que estar probando parámetros, midiendo la presión, y tenemos a dos chavos de servicio social de una prepa de Texcoco que son los que se la rifan ahí en las mediciones en campo. En la imagen de la derecha, en la parte superior, tenemos lo que es el interfaz de la computadora del usuario, donde puede ver en tiempo real el nivel de carga de la batería. Igual ahí es donde se genera la alerta cuando el nivel de carga es bajo. Y en la parte de abajo
tenemos el interfaz para navegación satelital. Ahí si ven las líneas amarillas son los puntitos que vas poniendo por donde quieres que pase el robot, y ya con el control es una palanca y la empieza a seguir en automático. La siguiente. Ahora sí, como sinteticé todo esto, pues cuando empecé a prepararme para el concurso de tesis en 3 minutos, pues tenía una tesis ya muy avanzada, dando sensores, fórmulas, pruebas en campo. Lo primero fue reconocer que no podía contar todo, ¿no? Tenía que sintetizar y sacar lo más importante. Había una pregunta que me hice ahí, fue ¿con qué quiero que se quede el público una vez que me da la presentación, ¿no? Y así es como llegué a la idea central. Mi idea central fue, el robot necesita saber cuánta energía le queda, de formar a hacer un cambio de batería para seguir trabajando. Entonces esa idea central ya la llevé como a una historia en un lenguaje más accesible, y así fue como llegué al mensaje final de tesis en 3 minutos. Como retos tenemos retos de tipo técnicos, que fue integrar todos los diversos sistemas que les contaba, los sensores, la comunicación, programación para la navegación, hacer que todo esto funcionara de manera conjunta. Y otra, pues repetir pruebas. Al principio nada sale bien, como lo vieron en el proyecto del robot, ¿no? Entonces las primeras pruebas salen muy feas, entonces hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta obtener los resultados adecuados. Y retos de tipo personal, aprender a comunicar la ciencia. La tesis en 3 minutos pues, fue un reto bastante bueno para mí, para usar el lenguaje adecuado para el público especializado y entendieran lo que yo trataba de explicar, lo que estoy haciendo en la tesis. Y otro reto personal, pues mantener la constancia en campo. De repente vas a campo, nada sale, los sensores fallan, las resoluciones no son las adecuadas, pero hay que estar persistiendo ahí hasta pues, cumplir con los objetivos que te planteas. Pues, de manera general, esta es la plática que preparé para ustedes. No sé si había alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo le tomó llegar del primer prototipo al cuarto? El robot lleva aproximadamente 10 años de desarrollo. 10 años lleva. ¿Alguien jóvenes? ¿Alguna otra? Una pregunta. ¿En cuánto tiempo creen mejorar el cuarto prototipo? De hecho, hay un compañero ahí de doctorado que está trabajando en el equipo. Va a ser ya un robot de tamaño de una cuatrimoto, motores más potentes. El cuarto prototipo lo llevamos a pruebas aquí al Minihub. Vamos a jalar un remolque de media tonelada con media tonelada de peso, una tonelada de peso. Ya trabajamos, ya detectamos varios ahí en el cuarto, se nos frenan todos los ejes por los motores, entonces necesitamos ejes más grandes. Entonces, también son sus tesis de doctorado, para entrar de hecho, está trabajando de aquí. Esperamos que en 4 años ya se tenga una versión más adecuada. Ya estamos muy cerca, por lo que vemos, muy cerca de llevar este tipo de tecnología ya de manera comercial. Hemos estado haciendo pruebas ya, lo más avanzado es la sembradora. Ya hemos hecho pruebas en Tlaxcala y Puebla, productores, se han obtenido buenos resultados. Y a los productores pues, les gusta bastante, ahí siembran todavía con pala, entonces es más fácil ir con, ahorita con los controles es más fácil ir con un control que ir ahí trabajando con pala, ¿no? ¿Hasta qué etapa o altura de cultivo se puede utilizar ese pequeño robot? Depende para qué aplicación quieres. El de aspersión, como ves, va encima, pero tenemos ahí otro aspersor que es plegable, no sé si has visto los que expanden y también pueden hacer esto. Entonces se puede usar en invernadero, se puede poner de manera vertical los brazos. ¿Qué tan, dijo que sería accesible, ¿no? para los productores? ¿Qué tan accesible para ellos? ¿Cuál es el precio? Esa es una pregunta que nos hacen mucho. Una vez el secretario de Agricultura de las áreas, el secretario
secretario de Agricultura del sector, los partes y cuánto no. En realidad no se ha hecho como un consenso, ¿no? De cuánto usted ya dijo el doctor, pues más o menos 400,000. ¿Cuánto? 400,000. Entonces el secretario dijo, pues súper bien, dice, yo financio a los doctores la mitad del costo y incluso ponen la otra mitad. Por otra parte, como pensamos nosotros, es ofrecer servicio como los drones. Cada doctor no tiene su dron, evidentemente tú ofreces servicio. La siembra voy, porque siembra. La estación, la eliminación de veces, ¿Cuál fue la forma en la que registraron los datos? ¿Cómo los sintetizaron? para en navegación, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una banderita al inicio, ponemos una banderita al final. En la computadora nosotros le damos este puntito y ese puntito traza una línea recta. De manera idealizada el robot tendría que ir siguiendo esa línea, pero es como en pruebas físicas no lo hace así, a veces vas lebreando, pones aquí, se va derechito. Entonces, con una estación total, vamos midiendo el desfase entre por donde se fue, por donde debería ir. Damos el error, registramos parámetros y volvemos a repetir. De cada ajuste de parámetros nosotros hacemos 10 repeticiones, le tiramos 50 metros entre punto y punto y medimos cada medio metro. Entonces, son 100 mediciones por prueba. Por 10 pruebas, hacemos datos exactos para sacar el error y ajustar los parámetros del error. ¿Qué tan apto es para los diferentes tipos de suelo? Hemos probado cuando el suelo es muy suelto, ahí sí hemos tenido problemas, hay demasiado patinaje. Con pendiente no hemos tenido ningún problema, es muy estable. ¿Vale? Igual con terrenos así, es mucho mejor que un tractor, como no pesa tanto, no se hunde. Esa es una de las ventajas de usar este tipo de vehículos también. Cuando tú metes un tractor, compactas demasiado el suelo, entonces usan vehículos más pequeños, evitas para pequeñas extensiones, para pequeñas extensiones, y lo extrapolamos a extensiones más grandes, se utiliza como enjambre de robots. Se reparten la tarea y se hace de una manera más rápida. Al inicio usábamos baterías de plomo, son grandes, son pesadas y lo único bueno que es que son baratas, ¿no? Recientemente estamos usando baterías de litio ferroso. Ahorita tenemos una batería que trabaja 12 volts, 50 amperes hora y la duración pues, varía de acuerdo al consumo, ¿no? Si va navegando sin ningún implemento, únicamente para monitoreo o detección de malezas, la carga es alrededor de 3 a 4 horas. Y si ya llevamos ahí arrastrando la sembradora, como va haciendo esfuerzo al suelo porque va enterrada, la vibración baja la mitad, más o menos. ¿Preguntas? Decir en el tema de microbios materiales. Una pequeña reseña. Cristina es estudiante del último año de licenciatura en Ingeniería Biológica en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Sus intereses en la investigación se centran en la producción de biomateriales. Actualmente realiza un estágio de investigación en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde participa en el desarrollo de biopelículas de celulosa bacteriana infectadas con quitosano mediante la radiación gamma, para sus aplicaciones médicas como la elaboración de heridas y la acción controlada de fármacos.
Ha colaborado en proyectos de divulgación y educación científica con comunidades de Oaxaca, enfocándose en la integración de los saberes locales en la ciencia y el medio ambiente. Este año fue ganadora del concurso Inglés en 30 minutos de la UAM en la modalidad inglés. La recibimos, por favor, con aplausos. Bueno, pues les contar un poco cuál es la dinámica y cómo funciona este concurso. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Les voy a presentar cómo presenta el proyecto. Si ustedes tienen dudas sobre esta investigación, al final de esta diapositiva la hacemos y luego seguimos un poco con la parte de comunicación de la ciencia. ¿Están de acuerdo? ¿Sabían que existen microorganismos capaces de producir materiales que podrían reemplazar plásticos e incluso metales conductores? La mayoría de los materiales que usamos hoy en día tardan en degradarse. Su producción y extracción afectan considerablemente al medio ambiente. De acuerdo con los Semarnat, en México, estas actividades generan alrededor de 1.5 billones de toneladas de residuos anualmente. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de extraer los materiales de la naturaleza, pudiéramos cultivarlos, como cultivamos plantas? Hola, soy Cristina Vega García y hoy voy a hablar sobre mi proyecto. Cuando empecé con este proyecto, nunca pensé que terminaría trabajando con microorganismos como si fueran pequeñas fábricas de materiales. Aquí decidí utilizar un consorcio microbiano, que es básicamente un equipo de diferentes microorganismos que trabajan en conjunto para producir algo, en este caso, celulosa bacteriana. Ellos van creando capa por capa hasta que puedan tener una biblioteca. En la primera etapa, después de probar diferentes medios de cultivo, descubrí que el té negro azucarado era la mejor opción, ya que me ayudaba a tener unas bibliotekas más gruesas, resistentes y estables. Posteriormente, en la segunda etapa, decidí modificar el material. Esto lo hice para obtener un material más limpio y adecuado para su modificación. Pero después de esto, seguía habiendo un problema, y es que la celulosa bacteriana no conduce la electricidad. Y si quiero utilizar estos materiales en electrónica, necesito que sean funcionales. Entonces, en una tercera etapa, decidí incorporar el grafito. El grafito es un material conductor y todo esto lo hice con la idea de tener biomateriales funcionales para aplicaciones electrónicas. ¿Y qué logré? Logré que la celulosa bacteriana fuera conductiva, pero surgieron dos grandes desafíos. El primero es que la resistencia eléctrica era más alta de lo que yo esperaba, y esto me indicaba que el grafito no estaba distribuido de manera homogénea. Entonces, el segundo problema es que con el tiempo el grafito tendía a desprenderse, lo que sugiere que debo mejorar la adhesión entre ambos materiales. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué importa esta investigación? Porque si nosotros podemos conseguir que los materiales como la celulosa bacteriana sean funcionales, podemos crear dispositivos electrónicos que sean biodegradables. Aún hay desafíos por resolver, pero esto me recuerda una posibilidad increíble que es crear diferentes materiales en diversas áreas, desde telas biodegradables hasta dispositivos electrónicos biodegradables, que nos pueden ayudar a reducir el impacto de la manera en la que producimos materiales. Llevamos siglos fabricando materiales que impactan significativamente al medio ambiente. Pero, ¿qué tal si empezamos a producir materiales como la naturaleza lo hace? Gracias, este fue su proyecto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta investigación? ¿No? ¿No? ¿Usted cómo logró que la bacteria Los bacterias no actúan directamente en el grafito. Lo que pasa es que yo junto diferentes tipos de microorganismos, bacterias y levaduras. Les doy de comer. Y entonces ellos lo que producen es la celulosa bacteriana. Cuando yo tengo esta celulosa bacteriana, la retiro y la purifico. La purifico para quitar los restos de microorganismos que tengo y el medio cultivo. Y el material que tengo ya no tiene bacterias, solamente es una matriz de celulosa bacteriana. A esta matriz es a la que se incorpora el grafito, no directamente a las bacterias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En base a otras investigaciones, esa es su investigación, ¿de qué otros países nos puede comentar que obtuvo algo previo para llevar a cabo este proyecto? Ok, en el grupo de la UAM de Coajimalpa, cuando trabajamos con materiales, hay una compañera que se llama Guadalupe, que ella estuvo en la parte de síntesis de celulosa bacteriana. Porque si bien la celulosa bacteriana no fue algo que yo inventé, es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, y lo que nosotros hicimos fue mejorar como el equipo de microorganismos que produce esta celulosa bacteriana. Entonces, realmente hay un poco de información sobre el uso de celulosa bacteriana en materiales, es una área relativamente
otra pregunta? ¿No? Después de concursar el proyecto de tesis en 3 minutos, me surgió una pregunta y es, ¿cómo logras explicar algo tan complejo en poco tiempo? Porque realmente 3 minutos son poco tiempo para un año de trabajo, ¿no? Entonces, durante todo este proceso, descubrí que hacer ciencia es un procedimiento y compartir ciencia es un procedimiento totalmente diferente. Ya no les voy a platicar más sobre mi proyecto, me gustaría hablarles un poco sobre el camino que he seguido en toda esta etapa de hacer y comunicar ciencia. Considero que esto consta de 3 etapas claves. La primera etapa es la investigación. La segunda etapa es una etapa de síntesis y por último una etapa de comunicación del conocimiento. En la primera etapa, creo yo, que todas las investigaciones surgen más o menos igual. Tenemos una idea, tenemos una pregunta o tenemos un problema que necesita solución. Entonces nace la curiosidad. A partir de ahí, que ya tenemos nuestra pregunta, lo que hacemos es buscar qué otras personas han trabajado en algo similar o si alguien más se le ha ocurrido una pregunta que nos pueda ayudar a sustentar nuestra pregunta. Porque la ciencia no empieza con respuestas directamente. La ciencia siempre empieza con preguntas, empieza con ideas o con cuestionarios. Después de que hemos buscado información y hemos revisado artículos, bueno, no sé si les ha pasado que buscan algo en internet y les aparece muchísima información. Hay 1000 maneras de hacer las cosas, 1000 formas de verlas, y al final del día nosotros debemos ser capaces de poder buscar esa información para ver qué realmente nos sirve y qué realmente es apropiado para lo que nosotros vamos a hacer. Pues algo pasa algo muy similar cuando revisamos artículos, revistas o resultados. Necesitamos tener esta capacidad de poder filtrar información para ver qué es lo que realmente nos sirve a nosotros. Después de que hayamos hecho esta filtración de información, lo que sigue es la parte práctica. Nosotros debemos establecer métodos o procedimientos que nos puedan ayudar a responder nuestra pregunta inicial o el problema inicial. Solemos cuestionarnos qué vamos a escribir, cómo vamos a hacerlo, qué recursos necesito para poder hacer esto y cómo voy a registrar los datos que voy obteniendo. Porque sí, cuando empezamos a experimentar o cuando empezamos a hacer pruebas, solemos generar datos, muchísimos datos. Y entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que nuestros datos nos están diciendo. Y aquí pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de síntesis, que creo yo que es la etapa más compleja. Porque aquí nosotros no vamos a contar todo lo que sirve. Vamos a contar lo que nos sirve para responder la pregunta que planteamos al principio, para resolver nuestra idea, ¿no? No sé si les ha pasado que les piden direcciones para llegar a algún lado. Nosotros no solemos dar direcciones tal cual, no damos datos extra, no damos información extra para que no se ayudemos a las personas con información. Lo que solemos hacer es dar solamente los puntos claves que nos ayuden a llegar a su destino, ¿no? Algo que pasa con la ciencia. No explicamos todo lo que hacemos, no damos todos los datos de todo lo que hacemos, porque algunas veces no es relevante. Entonces, hay que cuestionarnos si un dato no afecta la conclusión, hay que replantear si vale la pena comunicarlo o no vale la pena comunicarlo. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos mostrar para que alguien más entienda el resultado de la investigación? Es que nosotros debemos repartir nuestra síntesis y a la manera de seleccionar datos. Y por último, está la parte de comunicación del conocimiento. Porque sí, ya tenemos toda esta información, pero ahora necesitamos que alguien más sea capaz de entender esta información para poder usarla. Porque como nosotros partimos con información de otras personas, con conocimientos previos, nuestro nuevo conocimiento que hemos generado puede ser una base para nuevas investigaciones. Entonces, nuestra información tiene que ser entendible. Después de que respondimos las preguntas anteriores en la parte de síntesis y en la parte de investigación, considero que una investigación es bien comunicada y se considera buena comunicación de conocimientos cuando respondemos estas 3 preguntas. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál fue la idea? ¿Cuál fue la problemática? ¿O cuál fue la pregunta inicial de esta investigación? Después, ¿cómo se abordó? Aquí me refiero a los métodos que utilizamos o a los procedimientos que decidimos seguir. Y por último, encontramos qué resultados relevantes obtuvimos en esta investigación. Y al final de esto, cuando tengamos nuestra información condensada, me gustaría preguntar, no sé, ¿alguien más puede entender y aprovechar el conocimiento que yo he generado para futuras investigaciones? Si la respuesta es sí, entonces considero que hicimos buena comunicación del conocimiento. Porque al final del día, la ciencia existe para documentarse y para compartir. ¿Por qué? Porque si la ciencia no se comparte, la ciencia se queda olvidada, entonces no sirve. Y si la ciencia no se documenta,
no impacta, porque si las demás personas no pueden entender y no pueden saber lo que hicimos, entonces no importa. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Para que sería tu pregunta? Bueno, pues antes ya de comenzar, me gustaría que ustedes hicieran algunas preguntas, algunos comentarios de manera muy general, y la primera de ellas la voy a hacer personalmente. Primero respondiendo a preferencias de los tres, ¿cuáles son algunos problemas que ustedes han encontrado en la investigación? O si todo ha sido muy bonito desde que iniciaron y todo ha salido así súper fluido, no hay ningún problema ni económico, ni de infraestructura. ¿Cuál ha sido uno de los principales y cómo lo han sabido sortear para ayudar con su investigación? Bueno, en mi caso, sí hay mucha problemática. Primero, como se mencionaba, el presupuesto. Estamos limitados ahí por el presupuesto que nos dan para el proyecto. Y cuando trabajamos con sensores y instrumentación, y además estamos probando en lo que es cielo abierto, las condiciones no son cambiantes, tenemos que estar evaluando sensores, a veces, por ejemplo, usamos sensores ultrasónicos que detectan la distancia a la que están los objetos usando una onda sonora, usamos sensores que según para detectar objetos pero lanzando un haz de luz. Entonces tenemos que ir evaluando diversos sensores hasta ver cuáles son los que se adaptan a la problemática que tenemos en las condiciones en las que estamos probando. Yo creo que también parte de saber con quién podemos trabajar. Al menos en este tiempo, mi tesis de licenciatura se enfocó a lo que estoy haciendo en doctorado, pero en la maestría tuve que trabajar con otra cosa. Entonces, la idea es, cuando ustedes llegan a un posgrado, de preferencia conocer a todos los miembros del grupo de investigación, saber a qué se dedican, cuáles son los temas que ellos trabajan y demás, para que a lo mejor ustedes también puedan elegir con quién trabajar. Mucho de lo que importa también es la capacidad que tenga el líder del grupo de investigación. En nuestro caso, pues la doctora Dianita Guerra, no sé si ustedes la conozcan, es una persona muy humana, ¿saben? Aparte de compartir sus conocimientos, se preocupa porque pues, los alumnos estén bien, porque pues, un alumno súper cansado no puede rendir. Entonces también esa parte, al ser ustedes o al llegar a ser directores de algún grupo de investigación, no olvidarse que también pues somos humanos, que también nos cansamos, también necesitamos distraernos, también pues hace falta como olvidarnos un poquito de la ciencia y hacer algunas otras actividades para que una vez que las retomemos podamos trabajar adecuadamente. Y la otra parte es el financiamiento, justamente. En nuestro grupo de investigación no solamente es una persona, es un grupo que se encarga de buscar justamente estos diferentes proyectos de financiamiento para que se puedan tener recursos y se puedan hacer las investigaciones. La otra cuestión es que no nada más trabajamos con personas de aquí de Chapingo, podemos ir a algunas otras instituciones en las que se puedan mantener sistemas de colaboración, en las que obviamente si nosotros necesitamos algo de ese instituto, podemos ir, y si en algún momento ellos necesitan algo, ellos pueden también venir para mantener ese sistema de colaboración funcionando. Creo yo que los principales problemas que tuve al momento de desarrollar mi proyecto terminal fue la escasez. En general, la escasez de recursos, la escasez de tiempo y la escasez de equipo. Porque cuando yo iba a plantear el proyecto, era una idea súper fija, según yo, pero entonces establecí métodos que al final del día llevaron más tiempo del que yo había pensado, no me dieron los resultados que yo quería. Entonces tuve que cambiar en algún momento lo que estaba haciendo para poder obtener resultados más favorables. También no siempre se cuenta con los recursos para poder trabajar con microorganismos ni con los equipos para poder preservar. Entonces, pues yo, mi respuesta sería la escasez en general. Mi manera de hacerlo es pues, preparar mi presentación unos días antes y ensayar mucho, tener ideas claras de lo que vas a decir, no memorizar lo que vas a decir, porque ya con los nervios ahí enfrente tiende a olvidarse, ¿no? Entonces, como puntos claves.
también pues, no muchas letras, porque yo siempre es la idea de que se ve mal, me pase enfrente y nada más estoy leyendo, ¿no? Entonces, como tener bien puntos claves de lo que vas a decir y decir con tus otras palabras lo que entiendes, para que no falle la verdad, no que se te olvida lo que hemos usado. Pues sí, como decía el compañero, al final de cuentas el saber de lo que vas a hablar es lo que te da mayor seguridad. Entonces, hagan de cuenta que va a ser una plática como si ustedes estuvieran contándoles a sus compañeros qué hicieron el día de ayer, solo que en este caso pues es qué hicieron con su proyecto de investigación. No perder de vista cuál fue el objetivo principal de su investigación para que con base en esa pregunta ustedes puedan dar todas las respuestas que encontraron durante esta investigación. Y más que nada el saber que ustedes lo hicieron, solamente ustedes saben cuáles son sus resultados, ustedes son los únicos que lo conocen, entonces nosotros queremos que ustedes nos platiquen, pero de alguna manera no tengan como ese miedo a que los cuestionen o a estar equivocados. Al final de cuentas es lo que ustedes hicieron, son las conclusiones a las que ustedes llegaron, y si en algún momento hay esa oportunidad de compartir opiniones y críticas constructivas, es básicamente para eso, para crecer, para mejorar, y pues siempre hay oportunidad de mejora. Entonces, como tener en cuenta que no siempre tenemos todas las respuestas y está bien no tenerlas, se vale decir no lo sé, pero ahorita te lo investigo, pero principalmente es eso. Solamente ustedes saben lo que hicieron y comuníquenlo de la forma más sencilla posible. Yo creo que mi recomendación al final del día es no estar nerviosos. Como comentaban mis compañeros, no hay que perder sus discursos. Al final del día es tu investigación, nadie sabe más que tú sobre lo que hiciste. Entonces considero que su material de apoyo es un material que les sirva a ustedes. Sí, que los demás lo puedan entender, pero que principalmente les ayude a ustedes a recordar los puntos claves de su investigación. Y pues nada, pues a mí siempre me ha gustado mucho hablar. Entonces yo creo que hablar de lo que nos gusta pues es más fácil. Entonces, pues eso, como comentaban, las preguntas siempre son bienvenidas, siempre y cuando sean para mejorar la investigación. Y ya. Vamos a darles reconocimiento a nuestros ponentes, ¿cierto? Y tenemos por aquí para Jessica Rivera. Y pues bueno, les decía al inicio, estas pláticas para seguir 2 o 15 días, o 20 días, vamos a seguir la continuación de estas pláticas, principalmente están orientadas a ustedes, a nuestro hermano que me da ello, y pues bueno, de la manera, la academia dice,